En Mago Reddit, la historia de hoy es... Mi padre nos abandonó sin comida ni electricidad para buscar una madre para nosotros. 15 años después reaparece con una nueva familia y me pide reconectar. Lo que él no sabía es que yo tenía un plan legal para hacerle pagar por cada día que nos dejó solos y hambrientos. Cuando tenía apenas 15 años, mi padre nos abandonó a mí y a mis hermanos a nuestra suerte. No es que su presencia física marcara mucha diferencia, nunca fue un buen padre. Jamás se preocupó por nosotros, nunca nos apoyó ni intentó estar presente en nuestras vidas. En lugar de eso, pasaba la mayor parte del tiempo bebiendo, desperdiciando su vida en bares hasta que no podía mantenerse en pie. Y cuando no estaba bebiendo, apostaba, acumulando deudas que nunca podría pagar. Sus malos hábitos destrozaron a nuestra familia, no solo emocionalmente, sino también económicamente. Mi madre fue quien mantuvo todo a flote. Era la única que trabajaba y traía dinero a casa. Ella tuvo sueños una vez, soñaba con ir a la universidad y construir un futuro mejor, pero la vida tenía otros planes. Tuvo que abandonar sus estudios y aceptar el primer trabajo que pudo conseguir, que resultó ser en un pequeño restaurante. No era un trabajo glamuroso y definitivamente no pagaba mucho, pero era suficiente para poner comida en la mesa. Trabajaba largas horas, a menudo tomando turnos extra solo para asegurarse de que tuviéramos algo que comer. Mientras otros niños tenían padres que los llevaban al colegio o jugaban con ellos en el jardín, nuestro padre no aparecía por ningún lado. Y cuando estaba, era como si realmente no estuviera allí, solo un hombre que tropezaba al entrar por la puerta tarde en la noche, apestando a alcohol, sin nada que ofrecernos más que decepciones. Crecí en un hogar que no fue nada fácil para mí ni para mis hermanos menores, los gemelos. Nuestra casa no era un lugar lleno de calidez o seguridad, era un sitio de lucha constante, estrés y responsabilidades que pesaban sobre mí mucho más de lo que cualquier adolescente debería soportar. Como mis padres estaban ausentes o demasiado ocupados, yo asumí el papel de criar a mis hermanos. No era solo una responsabilidad ocasional, era toda mi vida. Cada mañana, yo los despertaba, me aseguraba de que se vistieran, y les preparaba el desayuno. Los llevaba al colegio, asegurándome de que tuvieran todo lo necesario para el día. Después de clases, mientras otros niños estaban con amigos, practicando deportes o simplemente relajándose, yo tenía que correr a casa. Mi tiempo nunca fue mío porque mi madre esperaba que fuera yo quien cuidara a mis hermanos. Les ayudaba con la tarea, les preparaba la cena y los acostaba por la noche. No pude vivir las experiencias típicas de los niños de mi edad. No podía salir después de la escuela, no podía ir a fiestas de cumpleaños, ni siquiera podía sentarme a hablar con mis amigos por mucho tiempo. Mi madre nunca me preguntó si quería asumir ese rol, simplemente lo esperaba de mí. Mientras ella trabajaba largas horas, yo estaba en casa, tomando un papel que no me correspondía. No solo era la hermana mayor, era su cuidadora, su segunda madre y, de muchas formas, tuve que madurar demasiado rápido. Por todo lo que vivimos, llevo conmigo mucho resentimiento hacia mis padres, pero lo que siento por cada uno de ellos es muy diferente. No odio a mi madre como odio a mi padre. Por mucho que haya sufrido bajo el peso de las responsabilidades que ella me impuso, sé que estaba haciendo lo mejor que podía. Estaba atrapada en una situación terrible, tratando de mantenernos alimentados, vestidos y a salvo, mientras trabajaba hasta el agotamiento. Mi padre, por otro lado, ni siquiera lo intentó, no solo estuvo ausente, sino que fue destructivo. Él y mi madre discutían constantemente, y no eran solo gritos, muchas veces se volvía físico. Tengo tantos recuerdos de ella llorando, de él golpeándola, del miedo que me invadía cada vez que escuchaba su voz arrastrada por el alcohol. No solo fue abusivo con ella, hizo de nuestra vida un infierno también. Como niños, mis hermanos y yo vivíamos con miedo constante de qué humor tendría cuando entrara por la puerta. Como era la mayor, sentía que era mi responsabilidad proteger a mis hermanos. Me ponía entre ellos y él, tratando de protegerlos de su ira. Pero a veces, eso significaba que me convertía en su objetivo. Cuando estaba especialmente borracho, no dudaba en levantar la mano contra mí también. Hubo noches en las que tenía que esconderme bajo la cama, conteniendo la respiración y rezando para que se desmayara y no tuviera que sentir sus puños o escuchar sus amenazas. Era aterrador. Ningún niño debería vivir así, pero para nosotros, era solo otra noche en nuestra casa. Entonces, una noche, todo cambió para siempre. Mi madre nunca regresó a casa. Fue atropellada por un conductor en su camino de regreso del trabajo. El impacto fue tan severo que ni siquiera llegó al hospital. Falleció antes de que alguien pudiera salvarla. Si ya mi vida era mala, recibir esa noticia la hizo aún peor. Puede que no fuera la madre perfecta, pero era la única madre real que teníamos. Ella era quien mantenía a la familia unida,
quien trabajaba sin descanso para asegurarse de que tuviéramos comida y un techo sobre nuestras cabezas, y así, de repente, se fue. Después del funeral, las cosas solo empeoraron. Mi padre, ya de por sí una excusa miserable de progenitor, se volvió completamente insoportable. Estaba furioso todo el tiempo, descargándose con nosotros por las cosas más insignificantes. Era como si nos culpara de todo, y nosotros éramos quienes teníamos que sufrir su frustración. Tiraba cosas por la casa, rompía lo que estuviera a su alcance y descargaba su rabia sobre mis hermanos y sobre mí. El poco dinero que mamá había dejado debería haberse usado para cuidarnos, pero en lugar de eso, él lo despilfarró todo en sí mismo. Bebiendo, apostando y persiguiendo a cualquier mujer nueva que hubiera encontrado esa semana. Apenas se quedaba en casa. Algunas noches no regresaba en absoluto. Otras veces, desaparecía durante días, dejándonos completamente solos sin comida y sin dinero. Hubo momentos en los que pasamos días sin una comida decente. Lo único que teníamos para comer era cereal, y ni siquiera eso alcanzaba siempre. Las cosas se pusieron tan mal que tuve que empezar a saltarme las comidas, solo para que mis hermanos pudieran tener algo en el estómago. Les decía que no tenía hambre, aunque estuviera muriéndome de hambre. No tenía opción, tenía que ser fuerte por ellos. No quedaba nadie más para cuidarnos. Luego, solo 6 meses después de que mi madre falleciera, mi padre nos abandonó completamente. Me desperté una mañana y de inmediato sentí que algo no estaba bien. La casa estaba demasiado silenciosa. No había sonido de mi padre caminando, ni ruido de botellas, ni gritos. Al principio, pensé que quizás había salido temprano, pero cuando pasé por su habitación, noté algo extraño. Su closet estaba vacío, sus zapatos ya no estaban, todo lo que le pertenecía, su ropa, su bolso, incluso su cepillo de dientes, había desaparecido. Tomé mi teléfono para llamarlo, sonó y sonó, pero nunca contestó. Lo intenté de nuevo, pero nada. Fue entonces cuando lo vi, un pedazo de papel doblado sobre la mesa de la cocina con mi nombre escrito. En la nota decía que se iba de viaje para finalmente conocer al amor de su vida, una mujer que había conocido por internet. No mencionaba a dónde iba, solo que no sabía cuándo volvería. Escribió que solo regresaría cuando encontrara a otra madre para nosotros. Una excusa patética para abandonar a sus propios hijos por meterse con una mujer. Y quería hacer que sonara como si fuera algo bueno para nosotros. En ese momento, me di cuenta de que nuestro padre nunca volvería. Estábamos completamente solos. Ni siquiera tuvo la decencia de hablarnos antes. Sin advertencia, sin un plan, nada. Solo una decisión fría de desaparecer y dejarnos resolver todo por nuestra cuenta. Y lo peor fue que no dejó ni un solo centavo. No había dinero para comida, ni para el alquiler, nada. Nos había dejado completamente desamparados. Mis hermanos aún dormían en la habitación de al lado, sin saber nada de esto. Por primera vez en mi vida, sentí verdadero miedo, no solo por mí, sino por mis hermanos. Puede parecer extraño que no hubiera tenido miedo hasta entonces con todo lo que vivimos, pero ya estaba acostumbrada a que la vida fuera dura. Pero ahora era peor. Ahora no teníamos a nadie, ni padres, ni dinero, ni idea de qué hacer a continuación, y por primera vez, no tenía respuestas. Durante la primera semana después de que se fue, hice todo lo posible para cuidar de mis hermanos. Me las arreglé para encontrar maneras de mantenernos alimentados, pidiendo dinero prestado a los pocos amigos que tenía. Les decía que era solo por un tiempo, y que las cosas mejorarían pronto. En el fondo, todavía me aferraba a la esperanza de que mi padre regresaría, que tal vez había tomado una decisión precipitada, y se daría cuenta de su error. Pero a medida que pasaban los días, esa esperanza comenzó a desvanecerse. Para la segunda semana, su teléfono estaba completamente apagado. No importaba cuántas veces intentara llamarlo, siempre iba directamente a un mensaje automatizado, no estaba por ningún lado. La realidad de nuestra situación comenzó a hundirse, y fue aterrador. Nos quedamos sin comida, y la factura de electricidad no se había pagado, así que pronto se apagaron las luces. No sabía qué hacer. No teníamos familiares cercanos a quienes acudir, y ambos abuelos habían fallecido hacía años. No conocía a ningún pariente que estuviera dispuesto a ayudarnos. Incluso si hubiera alguno, dudaba que quisieran acoger a 3 niños abandonados. Sentía que estábamos completamente solos en el mundo. En ese momento, supe que no tenía otra opción. Tenía que llamar a los servicios de protección infantil. Fue la llamada más difícil que he hecho en mi vida, pero no podía dejar que mis hermanos se murieran de hambre. Cuando los servicios de protección infantil se involucraron, intentaron localizar a mi padre, esperando que asumiera su responsabilidad. Pero era como si se hubiera esfumado. Peor aún, cuando se enteró de que los servicios infantiles lo estaban buscando, intensificó sus esfuerzos por desaparecer. Su número de teléfono dejó de funcionar,
y nadie, ni una sola persona, tenía forma de localizarlo. No entraré en todos los detalles, pero después de eso, mis hermanos y yo fuimos colocados en hogares de acogida, y las cosas no mejoraron para nada. Perdimos todo cuando nos enviaron allí, y la situación no era mucho mejor que la que ya vivíamos, si no es que peor. Luché con todas mis fuerzas para mantenernos juntos. Quería asegurarme de que mis hermanos y yo estuviéramos en la misma casa, pero no siempre fue posible. A veces nos separaban, y esos momentos fueron los más difíciles. Había pasado toda mi vida cuidando de ellos, protegiéndolos, asegurándome de que nunca se sintieran solos, y ahora había momentos en los que ni siquiera podía estar ahí para ellos. Me destrozaba, pero nunca dejé de intentarlo. Lo único que me mantenía en pie era la idea de que algún día sería lo suficientemente mayor como para retomar el control. Y cuando finalmente cumplí 18 años, eso fue exactamente lo que hice. Era oficialmente adulta, lo que significaba que por fin podía hacer algo real por mis hermanos. No perdí tiempo, corrí a buscar trabajo, cualquier trabajo que me ayudara a mantenerlos. Y tan pronto como tuve algo de estabilidad, comencé el proceso legal para convertirme en su tutora. No fue fácil, el proceso fue largo, frustrante y lleno de obstáculos. Había tantos trámites legales, tantas entrevistas, tanto papeleo, pero no me importaba. Había pasado toda mi vida luchando por mis hermanos, no iba a rendirme ahora. Y luego, después de lo que me pareció una eternidad de espera, finalmente recibí la noticia. Me otorgaron la tutela legal. Ahora eran oficialmente mi responsabilidad. Nadie podría separarnos nunca más. Cuando les conté a mis hermanos, estaban tan felices que lloraban. Fue la primera vez en mucho tiempo que lloramos, no de tristeza, sino de alivio, de amor. Éramos una familia y siempre lo seríamos. Desde entonces, he trabajado todos los días para asegurarme de que mis hermanos y yo nunca tuviéramos que experimentar la pobreza nuevamente. No quería que solo sobreviviéramos, quería que construyéramos vidas reales y estables, las que nunca tuvimos mientras crecíamos. Así que hice todo lo posible para apoyarlos. No fue fácil, y no siempre pude darles todo, pero los ayudé tanto como pude, ya fuera cubriendo parte de su matrícula, colaborando con el alquiler o simplemente estando ahí para ellos emocionalmente. Adopté el rol de madre y no me arrepiento. Quería que tuvieran oportunidades que yo nunca tuve. Quería que construyeran carreras, que persiguieran sus sueños, que vivieran una vida que yo no pude tener. Y ahora, todos esos años de lucha finalmente han dado sus frutos. Mis hermanos tienen excelentes trabajos y han construido vidas muy buenas. Los tres aún vivimos en la misma ciudad, manteniéndonos tan cerca como siempre. Uno de mis hermanos está en una relación con una buena persona, mientras que el otro vive en un apartamento por su cuenta. No importa cuánto hayan cambiado nuestras vidas, siempre hacemos tiempo para estar juntos. Salimos, nos comunicamos y nunca olvidamos lo que hemos vivido. Mis hermanos siempre me dicen que me deben todo, que no estarían donde están sin mí, pero la verdad es que nunca lo vi como un sacrificio. Simplemente hice lo que cualquier hermana mayor habría hecho. Los amo y me negué a dejarlos sufrir solos. Crecimos en las peores circunstancias, pero lo logramos, y ahora vivimos las vidas que siempre merecimos. Han pasado 15 años desde que nuestro padre nos abandonó, y en ese tiempo hemos recorrido un largo camino. A pesar de todo, todavía conservamos los recuerdos de nuestra madre. Hablamos de ella a menudo, compartiendo historias sobre los pequeños momentos que recordamos, su risa, cómo trabajaba tan duro por nosotros, los sacrificios que hizo. Mantener su memoria viva es importante para nosotros porque, pase lo que pase, ella lo intentó, nos amó. Nuestro padre, por otro lado, es una historia diferente. Lo odiamos, así de simple. No hablamos de él a menos que sea necesario. Ninguno de nosotros ha considerado siquiera tratar de contactarlo. Para nosotros, él se borró de nuestras vidas, y estábamos felices de mantenerlo así. Pero estoy escribiendo esto, así que no ha sido así, no hemos podido mantenerlo lejos de nuestras vidas. Recientemente, me sorprendí completamente cuando recibí un mensaje en Facebook de una cuenta desconocida. El mensaje era corto y simple. Te he extrañado, ¿cómo están tú y tus hermanos? Respondí rápidamente preguntando, ¿quién es? Unos momentos después, recibí una respuesta. Soy tu papá. Al principio, pensé que era una broma, tal vez alguna cruel trampa de alguien que sabía sobre mi pasado. La cuenta no tenía foto de perfil, ni publicaciones, nada que pudiera probar que realmente era él. Además, no tenía idea de que él tuviera una cuenta de Facebook. Estaba a punto de bloquear la cuenta cuando apareció otro mensaje. Esta vez era una foto. Eso confirmaba que realmente era mi padre. Era una vieja foto familiar, una de las pocas que existían de todos nosotros juntos. Yo,
mis hermanos, mi madre y él. No había visto esa foto en años, y supe sin lugar a dudas que nadie más podría tenerla, excepto él. Siguió insistiendo, enviando más mensajes. Me dijo que todavía pensaba en nosotros todos los días, que nos extrañaba, que lamentaba todo. Luego dejó caer una bomba. Quería reunirse con nosotros y saber más sobre nuestras vidas. Ahora quería conocernos, después de 15 años de silencio. Después de hacernos sufrir, pasar hambre y luchar solo para sobrevivir, tenía la audacia de aparecer de la nada y actuar como si le importáramos, como si tuviera derecho a pedir eso. Decidí no responder, no le debía ni una palabra. Pero eso no lo ha detenido. Sigue enviando mensajes, uno tras otro, como si pensara que eventualmente lo perdonaría. Pero no lo haré, de eso estoy segura, ni ahora ni nunca. Ha despertado todo ese rencor que sentía por él. Un rencor que no es por mí, o al menos no principalmente. Es por lo que les hizo a mis hermanos. Yo estaba a cargo de ellos, y tuve que ver cómo sufrían. Todavía no les he contado sobre estos mensajes, pero es probable que pronto nos veamos y se los diga. Actualización 1. Han pasado unos días y he seguido ignorando los mensajes de mi padre. Cada vez que veía esa notificación, mi sangre comenzaba a hervir. Me decía a mí misma que no iba a responder, que no iba a darle esa satisfacción. Pero hoy llegó otro mensaje que me hizo detenerme en seco. Me confesó que ahora tiene una nueva familia y que por eso había estado contactándome. Antes de que pudiera procesarlo, llegó otro mensaje. Me casé hace unos años y ahora tengo hijos. Realmente creo que sería bueno para todos nosotros conocernos. A mi esposa le encantaría conocerlos a ti y a tus hermanos. Podemos empezar de nuevo como familia. Finalmente, puedo cuidar de ti y de tus hermanos. Eso fue todo. En ese momento exploté. Respondí con toda la rabia saliendo en cada palabra. ¿Estás bromeando? Tuviste el descaro de desaparecer de nuestras vidas y dejarnos morir de hambre. Nunca te preocupaste por nosotros. Y ahora, después de 15 malditos años, ¿quieres presentarnos a tu nueva familia perfecta? ¿Ella sabe toda la historia? ¿Ella y tus hijos saben lo que nos hiciste? Mi padre afirmó que había estado desesperado en ese entonces y que hizo lo que pensó que era lo correcto en ese momento, insistiendo en que nunca quiso abandonarnos. Luego dijo lo orgulloso que estaba de mí por criar a mis hermanos y asegurarme de que estuviéramos bien, como si siempre hubiera sabido que yo era la más fuerte de los niños. Como si yo hubiera tenido alguna opción. Como si no me hubiera visto obligada a tomar ese rol porque él nos falló. Pero lo que más me enfureció fue lo que dijo después. Me instó a mantener el pasado oculto a su nueva familia. Su esposa y sus hijos no necesitaban saber todo, argumentó, porque algunas cosas sería mejor dejarlas como secretos. Insistió en que regresar al pasado solo nos iba a lastimar más y que no era necesario. Entonces no estaba arrepentido. No le importaba lo que habíamos pasado. Solo no quería verse mal frente a su nueva familia. Quería que fingiéramos que nada de eso había sucedido, borrar el sufrimiento que él nos causó, para que no tuviera que sentirse avergonzado. Me negué a permitir que eso sucediera. Que disfrutara de su vida perfecta, yo no quería ser parte de ella. No necesitamos conocer a tu esposa, no necesitamos conocer a tus hijos, no te necesitamos en absoluto. No fuiste un padre para nosotros entonces, cuando más te necesitábamos, así que no vengas ahora arrastrándote, actuando como si te importáramos. No tienes derecho a empezar de nuevo solo porque te resulta conveniente. Vio mi mensaje casi de inmediato, y por un momento, pensé que tal vez, solo tal vez, finalmente admitiría que era una persona egoísta. Tal vez admitiría que nos había fallado. Pero en lugar de eso, respondió con la misma falsa preocupación. Entiendo que estés molesta, pero por favor, piénsalo. Mi esposa realmente quiere conocerlos a todos. Lo bloqueé en Facebook. Este hombre no era mi padre, solo era un extraño que compartía mi ADN, y no iba a perder ni un segundo más de mi vida en él. Actualización 2. Bloquear a alguien, lamentablemente, no impide que esa persona pueda seguir contactándote. Como ya no podía comunicarse conmigo, hizo lo siguiente que temía, se puso en contacto con mis hermanos. No les había contado sobre los mensajes que me había enviado todavía. Pero mi padre, siendo el hombre egoísta que siempre ha sido, no le importó molestarlos a ellos, solo le importaba lo que él quería. Así que, de la nada, mis hermanos recibieron mensajes de él, igual que yo. Estaban completamente sorprendidos. Les envió la misma lamentable disculpa que me había enviado a mí, hablándoles de cuánto los extrañaba y de cómo quería arreglar las cosas. Incluso les dijo que primero se había puesto en contacto conmigo, pero que yo lo había ignorado y bloqueado, haciendo que pareciera que yo lo estaba manteniendo alejado de ellos a propósito.
Como si él fuera el pobre padre y yo la vengativa que no quería tener contacto con él por una minúscula diferencia de ideas. Mis hermanos ya habían sufrido tanto por su culpa, el trauma que nos dejó no desapareció de la noche a la mañana. Pasamos años tratando de sanar, de construir nuestras vidas, de seguir adelante con el dolor que él nos causó. Y ahora que finalmente eran felices, finalmente estables, él quería aparecer de la nada y actuar como si tuviera el derecho de ser parte de sus vidas nuevamente. Cuando mis hermanos me contaron sobre los mensajes, admitieron que no sabían cómo sentirse al respecto. A diferencia de mí, ellos no tenían muchos recuerdos de nuestros padres juntos. Habían sido tan pequeños cuando todo sucedió, y la mayoría de lo que recordaban de papá era el dolor que nos causó. No tenían recuerdos felices de él, ni momentos de calidad, ni afecto paternal, nada que les hiciera querer reconectar. Lo único que realmente sabían era que nos había abandonado cuando más lo necesitábamos. Así que dejaron clara una cosa: no veían sentido en tratar de construir una relación con alguien que nunca había estado allí para ellos. A sus ojos, él no era un padre, solo un hombre que compartía nuestra genética. Nunca se preocupó por nosotros, nunca veló por nosotros, y ahora que habíamos crecido y construido nuestras propias vidas sin él, no había razón para de repente recibirlo. No estaban interesados en sus disculpas ni en sus excusas, y definitivamente no querían conocer a su nueva familia. Por eso, a diferencia de mí, ellos no dudaron en bloquearlo. Ni siquiera sintieron la necesidad de responder. Después de todo, no valía la pena el esfuerzo. Ya había demostrado qué tipo de persona era, y no tenían ninguna intención de darle una segunda oportunidad. Me sentí aliviada, no porque hubiera querido tomar la decisión por ellos, sino porque habían llegado a la misma conclusión que yo. Él nos dejó atrás hace mucho tiempo, y ahora nosotros lo dejábamos atrás para siempre. Pero todo esto podría haber quedado en solo una anécdota. No sería el primer padre horrible que contacta a sus hijos después de años de abandono. Pero no, él tenía que contactar a mis hermanos solo porque yo me negué a verlo, y además hablar mal de mí. Pensaba solamente bloquearlo y seguir con nuestras vidas, pero ya no creo que eso sea lo que quiero hacer con él. Actualización 3. Unos días después de que mis hermanos bloquearan a mi padre, recibí una nueva solicitud de mensaje en Facebook. Cuando hice clic en el perfil, me di cuenta de que era de la nueva esposa de mi padre. Como él estaba bloqueado, supongo que ella pensó que podía contactarme. Se presentó y dijo que había oído mucho sobre mí de parte de él. Mencionó que le encantaría conocerme en persona y saber más sobre mí. Inmediatamente me sentí incómoda. Algo en todo esto no me parecía bien. ¿Por qué de repente mi padre y su esposa estaban tan desesperados por conocernos a mis hermanos y a mí? ¿Cuál era la verdadera razón detrás de todo esto? Decidí ser directa. Le pedí que dejara de lado las cortesías y me dijera qué estaba pasando realmente. Al principio dudó, esquivando la pregunta con respuestas vagas. Pero después de insistir un poco, finalmente admitió la verdad: mi padre estaba enfermo, tenía insuficiencia renal y necesitaba urgentemente un hígado nuevo. Y así, todo encajó. Esta era la razón por la que había estado contactándonos después de todos estos años. Por fin había arruinado su hígado con el alcohol y ahora necesitaba uno nuevo. Como si eso no fuera lo suficientemente repugnante, su esposa luego admitió que no quería que sus propios hijos tuvieran que someterse al trasplante, ya que todavía eran muy jóvenes. En su lugar, esperaba que yo, como la mayor, diera un paso al frente y ayudara a mi padre. Incluso tuvo la osadía de decir que no quería perder a su esposo, y que necesitaba mi ayuda. Le dije que si ella estaba tan desesperada por salvarlo, que lo hiciera ella misma, porque nosotros no íbamos a mover un solo dedo para ayudarlo. Luego la advertí: si ella o mi padre alguna vez se atrevían a contactarme a mí o a mis hermanos nuevamente, tomaría acciones legales contra ellos. No me importaba lo que costara, órdenes de restricción, cargos por acoso, lo que fuera necesario. Habíamos pasado demasiado tiempo reconstruyendo nuestras vidas como para que ellos volvieran y nos arrastraran a su desastre. Esta sería la última vez que nos molestarían. Sin esperar respuesta, la bloqueé, igual que había bloqueado a mi padre. Actualización 4. Antes de mi última actualización, tenía en mente algo para mi padre, pero luego de enterarme de que estaba enfermo lo descarté. Sería cruel de mi parte hacerle algo a una persona con su estado de salud. Pero luego recordé que siempre fue una persona tóxica, solo que ahora tenía un diagnóstico clínico. Así que decidí retomar mi plan. Lo que les voy a contar es mi plan puesto en marcha. Sabía que aún tenía un caso legal contra él, porque aunque no quisiera ser mi padre, todavía tenía responsabilidades financieras atrasadas con sus hijos. Así que consulté con un abogado para demandarlo por pensión alimenticia atrasada. Si ahora tiene una vida estable, no debería tener problema en pagarla.
Y siendo sincera con ustedes, no me importa que ahora esté en medio de un problema de salud. No siento ninguna simpatía porque haya arruinado su hígado bebiendo. Así que lo hice. Por fortuna, el caso en servicios de protección infantil aún estaba abierto, y los pagos de pensión alimenticia no tienen fecha de caducidad. Después de presentar la demanda, lo cité a él y a su esposa en un café para hablar. Contacté a su esposa, a quien desbloqueé momentáneamente, para organizar esta reunión, porque no quería hablar directamente con mi padre. La reunión comenzó bastante tranquila, pero pronto empecé a relatar lo que verdaderamente había pasado. Y aunque creo que su esposa es una persona horrible por pedirme que le donara un riñón a mi padre en lugar de que lo hicieran sus propios hijos, pude ver que ella no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Después de la reunión, me escribió para contarme la versión de la historia que había recibido, que era muy diferente a la verdadera. Él le había dicho que cuando yo cumplí 18 años lo alejé de sus hijos solo porque lo culpaba de la muerte de nuestra madre. Le dijo que mentí para conseguir ser la tutora de mis hermanos, y que él me perdonaba y quería intentar recomponer nuestra relación. Pero volviendo a la reunión, ella estaba visiblemente sorprendida y miraba a mi padre con indignación. Sin embargo, no me quedé mucho más tiempo allí, porque cuando estaban comenzando a discutir, le hice una señal a una persona sentada en otra mesa, y les entregaron los papeles de la demanda. Lo hemos demandado por pensión alimenticia atrasada y por abandono de sus hijos. También existe la posibilidad de que enfrente problemas legales adicionales por lo que hizo, pero eso dependerá de la justicia. Es muy reciente todo esto, apenas han pasado 2 días desde esa reunión, por lo que ahora solo queda tener paciencia, y dejar que los lentos tiempos de la justicia actúen. No sé cuándo podré tener otra actualización, pero compartiré novedades cuando las tenga. Y para quienes se lo preguntan, mis hermanos están completamente de acuerdo con estas acciones. No iba a hacer algo que también los involucrara sin consultarles. Dijeron que hiciera todo lo necesario para obtener el dinero que nos debe, que es dinero que merezco por haber sacrificado tanto por ellos. No creo que sea la única que lo merezca, porque ellos también han estado ayudándome desde que consiguieron buenos empleos. Pero todavía estamos lejos de resolver esto. Primero hay que ganar los casos. Actualización 5. Todos los procesos legales toman mucho tiempo, y dudaba si actualizar a medida que las cosas sucedieran o hacer una actualización final con todo lo ocurrido una vez que terminara. Me pareció que hacer pequeñas actualizaciones, sin mucho que contar, sería tedioso, así que estuve esperando pacientemente todo este tiempo para compartirles el desenlace. Para empezar, está la demanda civil, la cual hemos ganado. Mi padre fue condenado a pagar más de $47.000 en concepto de manutención atrasada, sumado al caso de abandono. No sé ustedes, pero para mí esa es una cantidad impresionante. Mis hermanos han insistido en que debería quedarme con todo el dinero, en lugar de dividirlo con ellos, ya que ellos no lo necesitan tanto como yo. Me han propuesto que compre una casa para no seguir alquilando el resto de mi vida. Y eso es lo que estoy planeando hacer. Recién he comenzado la búsqueda, pero espero tenerla antes del Día de Acción de Gracias, que está a varios meses de distancia, para poder organizar una cena y agradecerles a mis hermanos por esto. Creo que este año tendremos mucho que agradecer. El dinero proviene de la parte de mi padre en el divorcio con su esposa, quien, luego de nuestra reunión, le pidió el divorcio casi de inmediato. Ella me contactó para disculparse por haberme pedido que le donara un órgano a mi padre, explicando que lo hizo pensando que yo era una mala persona, basándose en la versión distorsionada que él le había contado. Sin embargo, ahora no quiere que nadie le done nada a mi padre, quien sigue recibiendo diálisis constantemente para compensar su hígado dañado. Mi padre también fue encontrado culpable de abandonar a sus hijos sin un adulto responsable a cargo, y tendrá que cumplir 15 meses de cárcel. Allí al menos podrá seguir recibiendo su tratamiento, pero en cuanto a las posibilidades de recibir un trasplante, son bastante remotas. Sé que existe la posibilidad de que mi padre muera en prisión si no recibe un trasplante, pero aunque me alegra que haya recibido su merecido, no voy a regodearme con su posible muerte. Ya estaba muerto para mí desde hace mucho. No cambia nada que alguien firme un papel que lo declare oficialmente fallecido. Así que, a menos que ocurra algo más que valga la pena contar y que no esté relacionado con esto, probablemente no sepan más de mí. Aunque eso no significa que no esté agradecida con todos ustedes por su apoyo y consejos durante este difícil proceso.